Hola a todos. En el siguiente video mostraremos la historia del diseño que va desde la Edad de Piedra hasta el Romanticismo, haciendo comentarios como el contexto histórico, la arquitectura, la pintura, la escultura y algunos datos relevantes que se muestran en toda esta época. Espero que les sea de su agrado y acompáñenme a ver este siguiente video. Paleolítico. Significa edad de piedra. Vivían en cuevas a causa de las bajas temperaturas. Tenían esa necesidad de comunicar a través de pinturas rupestres, transmitían esos conocimientos. Eran nómadas y las primeras técnicas de la pintura fue por medio del carbón. Hacían animales dibujados, eran los que se encontraban en la región y también enseñaban la forma de cazar, y de herramientas tenían armas de hueso, marfil y piedra, descubrimiento del fuego y pinturas planas, trazo fino y contornos simplificados. Mesolítico. Significa entre piedras. Adelanto en el aspecto sedentario, extinción de animales, pensar de otra manera, tallado en piedra, uso de conchas, uso de la arcilla, modelado para transportar agua, comida, pintura, inicios de la arcilla, y la pintura era abstracta y representaba ideas. Entre las clases sociales habían cazadores, recolectores y los jefes que difundían conocimiento. Algunas de las actividades eran la pesca y se dio el aumento de la población gracias al conocimiento. Neolítico. Sedentarismo. Empieza una cosmología. La vestimenta se mejoró con la aparición de la tela, fertilidad, manipulación del fuego, megalitos, los cuales son grandes bloques de piedra. Empezaron a dibujar las manos, pinturas con más detalles. Trajo consigo un aumento en la riqueza, intercambio de ideas y creencias, y la jerarquía eran jefes, alfareros, tejedores, hilanderos, campesinos, ganaderos, cazadores y recolectores. Metales o edad del cobre o calcolítico. El primer metal es el cobre y se descubrió que el cobre podía ser extraído de diversos minerales por la fundición de hornos. Realizan artefactos y utensilios, la manipulación del fuego y se dieron cuenta de que al exponer el cobre al fuego era más maleable. Se dan o surgen los sedentarios, oficios nuevos, y el metal sirvió para herramientas y armas. Se encontró el primer clavo por unir cosas, hubo intercambio cultural y la escritura para contabilizar, también el desarrollo de la minería y desarrollo de la agricultura y ganadería. De bronce. El cobre con el estaño daba el bronce y se creaban objetos decorativos. Había una mayor jerarquización a los guerreros y se elaboraban objetos para uso personal o doméstico, también así como armas, cascos, escudos y espadas. Las viviendas eran de barro y madera construidas sobre palos. La religión se hacía por naturaleza y el sol era el máximo ser. Los guerreros eran personas privilegiadas y las guerras se hacían por riquezas, minerales, animales, armas y vivían en zonas altas y se empezó la rueda. La edad de hierro surge cuando los hombres descubrieron la forma de extraer dicho metal. Debido a que su punto de fusión es extremadamente elevado, se cree que este descubrimiento fue accidental, cuando parte de este mineral se arrojó por error al fuego y al enfriarse se convirtió en hierro. Este metal no es más resistente que el estaño o el cobre, pero sí es más abundante en su estado natural, lo que lo convierte en un material mucho más deseable y económico. La fabricación de armas fue una de las primeras y principales construcciones que el hombre de esta era descubrió, dado a que dicha fabricación le garantizaba la victoria y protección respecto a otras civilizaciones. En la agricultura, la edad de hierro permitió que el hombre trabajara de mejor manera las tierras y sus cultivos, innovando nuevos sembrados y pudiendo trabajar suelos más duros. En cuanto a indumentaria, joyas y artesanías, dio un gran salto evolutivo en la forma de vivir de los seres humanos de aquella época. Así, la evolución en las herramientas agrícolas y la fabricación de armamento produce que el hombre disponga de más tiempo libre. De esta forma aparece, a modo de pasatiempo, la elaboración de joyas, artesanías y telas. Con la fabricación de joyas, artesanías e indumentaria nace el comercio e intercambio de bienes. Para ello se hace imprescindible la necesidad de viajar de forma terrestre y marítima. De todos modos, esto es posible tras el descubrimiento de la rueda y del barco a vela para el aprovechamiento de los vientos. De esta forma, los humanos de esta era podrían trasladarse y comercializar sus bienes. Tras el dominio de la agricultura, la navegación y el avance en la fabricación de armas y de guerra, el hombre forja las bases de una nueva forma de sociedad. Posteriormente, dominaría otros metales como el acero. Todas estas características de cambios en el estilo de vida muestran un salto en la evolución a nivel intelectual de los hombres de aquella era. Mesolítico. Significa entre piedras.
Adelanto en el aspecto sedentario, extinción de animales, pensar de otra manera, tallado en piedra, uso de conchas, uso de la arcilla, modelado para transportar agua, comida, pintura, inicios de la arcilla, y la pintura era abstracta y representaba ideas. Entre las clases sociales habían cazadores, recolectores y los jefes que difundían conocimiento. Algunas de las actividades eran la pesca y se dio el aumento de la población gracias al conocimiento. Egipto, civilizaciones cuna de la humanidad, nobles, sacerdotes y altos funcionarios, escribas, comerciantes, mercaderes, campesinos y esclavos. Guerra, representaban un imperio fuerte, los prisioneros de guerra se convirtieron en esclavos. La mujer egipcia disfrutó de libertad e independencia, herencia de sus posesiones, mismos derechos que los hombres, figura poderosa, sexual y erótica. Dioses, forma humana o combinaciones con animales, Anubis, Osiris, Nefis, Sobek, Horus, etc. Desarrollo, agricultura, ganadería, artesanía y comercio. Mundo de la muerte, momificación, cada órgano representaba un dios, juicio de los muertos, libro de los muertos o manual de cómo morir, jeroglíficos, piedra de Rosetta que ayudó a descubrir jeroglíficos, pictogramas, 700 combinaciones con 24 sonidos, mirada del pájaro que decía cómo leerlos y objetos, plantas o animales. Grecia, cuna de la cultura occidental, competían por la mejor tierra que era el suelo fértil, aportó la filosofía basada en placeres. Atenas fue la parte más importante de Grecia. Había guerreros, comerciantes y navegantes. Perfeccionaron la sabiduría y crearon democracia. Creían que todos los dioses descendían de Ge, la tierra, y de Urano, que era el cielo. El oro y la plata eran importantes e hicieron juegos y sacrificios de animales que eran ofrecidos a los dioses. Los templos celebraban el poder y la arquitectura era de columnas jónicas, dóricas y corintias. Se basaban en la belleza cultural y en su estatus social a base del cuerpo. Roma fue el imperio más grande que jamás haya existido. Tuvieron tres formas de gobierno, las cuales fueron monarquía, república e imperio. En cuanto a la religión, comenzaron con una organización politeísta, donde sus dioses no eran más que simples adaptaciones de los dioses creados por los griegos. Con Constantinopla se implementa el cristianismo. Existían dos clases sociales importantes, los patricios, los cuales eran la clase alta, y los plebeyos, los cuales eran la clase baja. Roma destaca en la historia también por sus proezas arquitectónicas, con una enorme influencia griega y el mármol. Los romanos hicieron de sus ciudades los principales centros del mundo. Templos, monumentos, edificios públicos, teatros, termas, anfiteatros, circos y un sistema de alcantarillado que garantizó la salubridad de la población, así como la construcción de acueductos que permitieron a Roma llevar agua a nuevos lugares para su crecimiento. La caída del Imperio Romano de Occidente ocurrió en el año 1476 y la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino ocurrió en el año 1453 a manos del Imperio Otomano. Paleocristiano. El cristianismo apareció por las prohibiciones para controlar las masas. Había catacumbas, que eran lugares de entierros ocultos de la congregación de los fieles. Había sarcófagos, que era un poder adquisitivo muy alto. Las pinturas eran planas y eran simbólicas. La arquitectura como Santa Priscila, San Calixto y San Sebastián pertenecen a esta época. Los símbolos como el pez, el ancla, el delfín, la paloma, el pavo real y el ave fénix también pertenecen al paleocristiano. Las figuras sagradas de las escrituras se comenzaron a ser como Adán, Eva y Moisés. Bizantino. Constantino fue el primer emperador en ejercer el cristianismo. Había agricultura y latifundios, que eran la nobleza y el clero. Los griegos y los romanos vivían juntos y su moneda era la moneda de oro, que llevaba las imágenes de los emperadores. La religión oficial era el cristianismo y se hacían mosaicos en muros, pisos y bóvedas, y adoraban a Dios a través del emperador. Feudalismo, sistema político en Europa occidental. Producían lo necesario para vivir, los trabajadores les pagaban con bienes. Aquí estaba la nobleza, el clero y los siervos. Dios era el centro de todo. Había una jerarquía que era dominada por el duque, el conde, el marqués, los varones, los caballeros e hidalgos. Empezaron a coser ropas y las mujeres vestían con vestidos. Las cruzadas. Las cruzadas consistían en recuperar tierras santas y en evangelizar a otros lugares. Se realizaron 8 cruzadas con el mismo fin y la burguesía era una nueva clase social. Había nuevas rutas de comercio en Oriente y Occidente y el sistema monetario era el florencio y el ducado. Romántico. Floración de las letras románticos,
Los edificios eran espacios oscuros. Había iglesias, monasterios y catedrales. Los componentes del romántico eran arcos de medio punto, bóvedas de medio cañón, contrafuertes, pilares compuestos, fuentes y capiteles, cornisas, esculturas de escenas religiosas y animales que representaban el bien y el mal. Había templos religiosos y pintura mural y la ley del marco y lo geométrico. El gótico era un estilo artístico que prosperó en Europa. Se extendió en Inglaterra y España y después llegó a Alemania e Italia. Había manifestaciones humanas con posibilidad de consagrarse a Dios, ya que el estilo gótico le da franca preeminencia a lo religioso. En la arquitectura, la construcción a mayor altura posibilitó la construcción de amplios ventanales, los que a menudo se completaron con bellos vitrales. Los periodos del gótico fue el gótico temprano. La bóveda de crucería aparece en algunas iglesias. El otro periodo fue el gótico clásico. Las catedrales ganan más altura aún a través de un piso de ventanales que otorga luz casi vertical. Y el gótico radiante aparece como dominante en elementos radiales, surgen los grandes rosetones. En la escultura se emplean materiales como la piedra, la madera, el marfil y el metal, y en la pintura el dibujo adquiere enorme peso con su delimitación de formas y sus ritmos compositivos. Renacimiento. Surgió en Italia y se extiende por toda Europa. Renacen todos los elementos culturales y las formas distintas de ver al ser humano. Forma de pensar en la importancia del ser humano en el mundo y cambio en la educación. Mayor comunicación de ideas más extensa. Hay un modo más racional y se crea el racionalismo, que es la conclusión por medio del arte. Rococó fue originado en Francia. El cambio que se le da al papel de la mujer fue muy importante, ya que era la principal organizadora de eventos de alcurnia. Se recurre mucho al uso de piedra y de concha marina. El estilo es asimétrico y libre. Los colores eran suaves, claros y luminosos, y están inspirados en cuerpos desnudos, el arte oriental, la naturaleza y la mitología. Bueno, en el video se mostraron características que mencionamos al principio, y con esto ratificamos y vemos de una forma distinta la historia del diseño, porque siempre es importante saber el origen de las cosas y el cómo nosotros como diseñadores podemos transmitir esos conocimientos a otras personas de forma visual. Entonces espero les haya gustado y espero les haya servido todo este video. Gracias.